Cuba culpa a Estados Unidos del cese del programa de salud en Brasil, Ecuador y Bolivia. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha culpado directamente a Estados Unidos del cese de los programas de salud en Brasil, Ecuador y Bolivia. En una extensa declaración, el MINREX ha acusado a los senadores y congresistas asociados a la mafia anticubana de Florida y al Departamento de Estado de una intensa e injuriosa campaña contra la colaboración médica cubana que, según precisa, habría estado combinada con presiones contra los países receptores de los convenios de salud. El gobierno cubano se ha defendido nuevamente de las acusaciones de esclavitud moderna y de trata de personas y critica el intento de restablecer el programa de parole para profesionales médicos cubanos, al que se acusa de sabotear los acuerdos bilaterales firmados por países terceros y de despojarnos de recursos humanos altamente calificados. Como hitos fundamentales de la presunta cruzada contra los convenios médicos cubanos en el extranjero, el MINREX cita la conferencia de la OEA sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por Cuba en relación a la cooperación médica cubana en el exterior en mayo de 2019, el informe sobre la trata de personas en 2019 del Departamento de Estado y la restricción de las visas a funcionarios cubanos vinculados con las misiones médicos. Brasil, el documento tilda de fascista y servil al presidente brasileño Jair Bolsonaro, de quien se dice denigró y expulsó factualmente a los médicos de la isla, lo que habría permitido mostrarse complaciente con el gobierno de los Estados Unidos. La declaración califica de calumnia que las brigadas médicas cubanas en Venezuela son tropas militares y acusa a Bolsonaro de repetirlo como un papagayo de la Asamblea General de la ONU. Ecuador. En lo que respecta a Ecuador, el documento indica que en mayo la Embajada de Estados Unidos reclamó a altos funcionarios del gobierno de ese país información detallada sobre los convenios y servicios de los médicos cubanos, lo que desembocó 5 meses después en el cierre inmediato alegando razones económicas. El MINREX niega que los cubanos asociados a los convenios de cooperación participaran en las protestas sociales en ese país y que ni un solo pasaporte oficial o diplomático fue indebidamente utilizado. Bolivia. En su amplio catálogo de desmentidos, el MINREX señala que la Embajada de Estados Unidos en La Paz, a la que acusa haber instigado y participado directamente en las acciones hostiles de las fuerzas policiales y sorprendentemente de bomberos contra los cooperantes cubanos, alude a 16 incidentes graves contra los cooperantes, entre ellos registros a personas, pertenencias y domicilios, acusaciones falsas y detenciones temporal arbitraria de 50 colaboradores de la salud, 4 de ellos por varios días. Sobre los salarios pagados al gobierno cubano por los servicios médicos, el MINREX afirma que se exagera descaradamente el monto de los estipendios de los especialistas médicos cubanos, en realidad inferior al de los médicos general bolivianos, y oculta que Cuba no recibió ni un centavo de los beneficios de esta cooperación. Sobre la cifra real de los médicos, indica que la Brigada Médico Cubana en Bolivia estaba compuesta por 406 médicos de 32 especialidades, más de 258 licenciados en tecnologías de la salud. El documento añade que los técnicos y profesionales cubanos que participan en estos programas lo hacen absolutamente de manera libre y voluntaria y que durante el cumplimiento de su misión continúan recibiendo íntegramente un salario en Cuba y disponen además de un estipendio en el país de destino junto a otras prestaciones. En cuanto al dinero que quita a los médicos cubanos que están en la misión, lo califica como un aporte justo y totalmente legítimo para el financiamiento, la sostenibilidad y el desarrollo del sistema de salud masivo y gratuito, accesible para los cubanos. La declaración, convertida en un largo catálogo de justificaciones y desmentidos, concluye definiendo que el acceso a la salud como un derecho humano, al tiempo de calificar la actitud de los Estados Unidos de un acto infame y criminal contra los pueblos necesitados de asistencia médica. La respuesta de Cuba es firme: continuaremos salvando vidas y procurando la salud y el bienestar por el mundo, al límite de nuestras posibilidades, donde quiera que nos soliciten, concluyó el alegato de MINREX. Siguiendo con las noticias, Evo Morales dejó México y partió rumbo a Cuba. Según el gobierno mexicano, el expresidente informó que se trata de un viaje temporal. Quien fue su ministra de Salud indicó que fue por el motivo de una consulta médica. El expresidente boliviano, Evo Morales, dejó México por la mañana este viernes y partió rumbo a Cuba. La información fue confirmada por Roberto Velasco Álvarez, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano, y quien fuera su ministra de Salud, Gabriela Montaño,
que indicó que fue por motivo de una consulta médica. Según Velasco, Morales le informó a las autoridades locales que se trata de un viaje temporal. El país reportó que Morales dejó el país en un vuelo comercial. Lo habría hecho acompañado de quien fuera su vicepresidente Álvaro García Linera y Montaño. A todos les habrían provisto identificaciones que les permiten entrar y salir del país como asilados. Morales se exilió en México el pasado 12 de noviembre y 2 días después de renunciar a su cargo como consecuencia de la agitación social provocada por las elecciones del pasado 20 de octubre, que de acuerdo a la OEA estuvieron viciadas por manipulaciones dolosas por parte del entonces gobierno. Al igual que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Cuba coincide con Morales en asegurar que él debió dejar su cargo como consecuencia de un golpe de Estado. En un comunicado emitido el día de su dimisión, el ministro de Relaciones Exteriores del país reivindicó el proceso electoral y aseguró que, desconociendo las instituciones electorales y al mandato popular expresado en las urnas, sectores de la oposición boliviana, con el apoyo y conducción de los Estados Unidos y de las oligarquías regionales, han puesto en marcha un golpe de Estado con el objetivo de escamotarle al pueblo boliviano el resultado electoral. La tesis del golpe de Estado es apoyada también por los líderes regionales que componen el Grupo del Puebla, un organismo creado por dirigentes para avanzar políticamente que denominan como progresistas. Entre ellos se encuentran el presidente electo de Argentina Alberto Fernández y los ex jefes de Estado José Pepe Mujica, Dilma Rousseff, entre otros. De hecho, durante las horas previas a que Morales dejara su cargo, los miembros del grupo hablaron a través de un video en una conferencia con Adriana Salvatierra, presidenta del Senado boliviano, y a quien Evo Morales comisionó para dialogar con los expresidentes y otros líderes latinoamericanos reunidos en Buenos Aires. Consumada la renuncia, Fernández, por ejemplo, calificó los hechos como un golpe de Estado. Durante su estadía en México, Morales brindó distintas entrevistas y declaraciones públicas en las que reiteró su postura y criticó duramente a los líderes opositores, sobre todo a Carlos Mesa, quien compitió contra él en las elecciones, y a Luis Fernando Camacho. En paralelo, los sectores políticos en Bolivia continúan el proceso legal destinado a llamar nuevas elecciones. A fines de noviembre, el Congreso promulgó una ley de urgencia para acelerar la convocatoria a las elecciones con un máximo de 120 días después de que se forme el nuevo organismo electoral. Esa norma declaró nula las elecciones del pasado 20 de octubre y disolvió el Tribunal Superior Electoral y abrió la convocatoria para la conformación de uno nuevo, y determinó que ni Evo Morales ni su vice, Álvaro García Linera, podrían postularse en las elecciones. No obstante, figuras del MAS que permanecen en el país han manifestado su intención de que Morales sea el jefe de campaña presidencial de cara a los comicios que se celebrarán el año que viene, pero que todavía no tienen fecha cierta. Si el gobierno interino de Yanine Áñez permite su retorno, Morales va a ser nuestro jefe de campaña electoral, indicó Choque en un contacto de prensa, y agregó que sigue siendo el presidente del MAS y como tal tenemos que coordinar con él todo lo que vaya a decidir el Congreso, indicó a medios locales el diputado Sergio Choque. El MAS todavía no ha fijado fecha para decidir cómo estará conformada la fórmula presidencial que representará al partido en los comicios. Siguiendo con las noticias, el presidente de Cuba recibe en La Habana a la directora de la UNESCO. La directora general de la UNESCO, Andrea Soulay, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, abordaron las relaciones entre ambas partes y acordaron estrechar la cooperación durante la reunión en La Habana este viernes, informaron los medios estatales. Ambos dirigentes debatieron sobre el estado de los nexos existentes entre la UNESCO y Cuba y ratificaron la voluntad de continuar trabajando por el fortalecimiento, indicó la agencia estatal ACN, que cubrió el encuentro que no se dio acceso a la prensa extranjera. A Soulay y Díaz-Canel también destacaron la prioridad otorgada por ambas partes para el desarrollo de la educación, la cultura y la ciencia y el uso de las nuevas tecnologías, además de tratar temas relacionados con el mandato de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La directora de la UNESCO se encuentra en una visita oficial en La Habana, donde la víspera se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores del país, Bruno Rodríguez, para tratar la cooperación bilateral en temas como la lucha contra la crisis climática y la conservación del patrimonio. A Soulay también entrevistó al historiador de La Habana, Eusebio Leal, una autoridad altamente respetada por su contribución decisiva a la restauración del envejecimiento del casco histórico de la capital. La directora de la UNESCO recorrió varios sitios de interés en la zona y visitó el Colegio Santa Clara, sede del proyecto Caribe Unión Europea UNESCO,
que acogerá un centro de formación de restauración patrimonial para especialistas de la región caribeña. También participó en una sesión de clausura de la Segunda Escuela Internacional de Ciencias de la UNESCO, donde representantes de 19 países del Caribe abordaron asuntos relativos al cambio climático. Cuba ingresó a la UNESCO en 1947. Desde 1994, ambas partes patrocinan el Premio Internacional UNESCO José Martí, que recompensa una contribución extraordinaria a la unión y la integración de los países de América Latina y el Caribe y la preservación de sus tradiciones culturales e históricas de acuerdo con los valores del político. Si el contenido es a tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.